Hola amigo, bienvenidos una vez más. Estoy muy alegre de que podamos estar juntos aquí. Estamos continuando con este estudio del libro Apocalipsis. Sabes que hace un par de meses, ya varios meses, Dios incomodó mi vida, la vida de muchos familiares, amigos, para que profundicemos en lo que es este estudio de la palabra de Dios enfáticamente los últimos tiempos. He estado orando un par de semanas y Dios me incomoda cada vez más por conocer lo que está por venir para prepararnos para la venida de Cristo, el que está por venir. Y en algún momento usamos ese eslogan, lo que está por venir y el que está por venir. Necesitamos conocer todas las dinámicas de que nos enseña la palabra de Dios, un plan completo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde vemos toda la historia de Dios con la humanidad, donde vemos cómo el Padre ha tenido el control de más de 6.000 años de historia. Cristo vino a consumar muchas promesas hace más de 2.000 años y como iglesia, como pueblo cristiano, estamos fascinados, estamos preparándonos, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios enseña para prepararnos para el regreso de Cristo, lo que está por venir, todo lo que está por venir en la humanidad. Hay muchas dinámicas de bendición, pero también la humanidad, Israel, las naciones, la iglesia, van a pasar situaciones muy complejas y tenemos que tener madurez en el corazón. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 4, la adoración celestial. Aquí en el canal ya tienes todo un contenido de lo que es el capítulo 1, el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Y quiero que vayas ahí conmigo a Apocalipsis 4, dice la adoración celestial. Vamos a ver todo lo que nos enseña la Biblia en estos 11 versículos, cuál es el ambiente donde Dios habita. No sé si alguna vez te has preguntado cómo es la habitación de mi Padre, cómo es el ambiente donde mi Padre habita. Entonces aquí lo vamos a ver. Y tanto el capítulo 4 como el 5, que lo veremos el otro sábado, son maravillosos y vamos a ver cómo esto nos prepara tanto para el 6 hasta el 19, donde hemos dicho que vemos lo que son los juicios de Dios. Yo te puedo decir con convicción, con integridad, que desde el capítulo 6 hasta el 19, la Biblia y la visión que Juan tuvo se centra en ese último periodo de la historia, en esa gran tribulación que el mundo va a vivir, en ese último periodo de 3 años y medio, pero eso lo iremos desarrollando poco a poco. Así que ve conmigo ahí, dice el versículo 1, después de esto miré, decía Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerda que todo el Apocalipsis es una visión que Juan pudo ver, que el Señor Jesucristo le reveló a Juan, el Padre le reveló a Jesucristo y Jesucristo envió un ángel para mostrarle esta visión al apóstol Juan, ese amigo íntimo, este hombre que era un amigo íntimo del Señor, que nos dejó un evangelio, nos dejó 3 cartas y también la revelación de Jesucristo. Recuerda que Apocalipsis significa revelaciones, mirar sin velos. Y Juan está viendo toda una visión y dice, después de esto, miré, después de que, después de todo lo que recibió en el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, que ya lo vimos en el canal. Después de esto, ahora ve el capítulo 4 y dice, veo una puerta abierta en el cielo y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, ahora Juan a continuación va a ver lo que continúa después del capítulo 2 y 3 y ve una puerta abierta en el cielo y dice que la primer voz que oyó, esta voz que le vino hablando desde el capítulo 1, la voz del ángel, la misma revelación del Señor Jesucristo, nuevamente le dice, ven Juan, sube acá. Y esta frase sube acá, quiero decirte que es una invitación para cada uno de nosotros. No solamente Juan tiene la invitación de experimentar estos escenarios celestiales, sino que también cada uno de nosotros como hijos de Dios
podemos tener acceso a estas cosas. Mientras meditaba en este capítulo 4, pensaba cómo Juan pudo ver el escenario celestial, que lo vamos a ver ahorita detallado, pero lo que Juan vio aquí es la realidad, amado hermano y hermana. Esto que Juan vio en el capítulo 4 es un en vivo, es algo que es más real que lo que tú y yo podemos estar viendo con ojos físicos, toda la gloria del Padre en su trono, etcétera, que lo vamos a ver ahorita. Pero recibe esa invitación y esa invitación no solo es para Juan, sino que también es para nosotros. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si recuerdas en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, el Señor le había dado una dirección a Juan, le había dicho, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. El Señor le decía, escribe lo que has visto, las cosas que son. El Señor lo lleva a darle direcciones para el presente con las 7 iglesias, pero ahora desde el capítulo 4, 5 en adelante vamos a ver las que serán. Por eso el Señor le está diciendo a Juan, yo te mostraré las cosas que sucederán después. Y el capítulo 4 nos introduce en el escenario escatológico, profético del fin de los tiempos, de las cosas que van a ocurrir en ese último periodo de la historia. Déjame decirte antes de continuar que Apocalipsis, como sabes, es una pieza más, es una pieza que nos da más claridad de lo que Daniel vio. En el capítulo 7 de Daniel, desde el 9 hasta el 13, Daniel pudo ver un mini capítulo 4 Apocalipsis y un mini capítulo 5 de la exaltación del Cordero. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel, del versículo 9 hasta el 11, pudo ver un mini Apocalipsis capítulo 4 y también pudo ver un mini Apocalipsis capítulo 5 que lo estudiaremos el otro sábado con la exaltación al Cordero. Ok, vamos al versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, nuevamente Juan es llevado en el Espíritu y dice que ve un trono establecido en el cielo. Sabemos que este es el trono de Dios, este es el trono de la majestad de Dios. Y es muy interesante porque desde ese lugar es donde Dios ha creado todas las cosas. Este es el núcleo de toda la existencia. El trono de Dios es el lugar desde donde se rige y se origina todo lo creado. El trono es un lugar desde donde Dios manifiesta sus planes. Desde este lugar, Dios tiene un plan. Como te digo, en el capítulo 5 vemos que el Padre le va a entregar un rollo al Cordero para que Él pueda desatar los últimos tiempos. Y es desde ahí, desde ese lugar, desde ese trono de la majestad de Dios, donde toda la existencia se ha manifestado, toda la raza humana, todo lo creado, y el trono de Dios es muy importante. Ahora, ese trono no está vacío, dice que hay uno sentado, está Dios en él gobernando, está Dios en él en control de todas las cosas. Y Juan ve que el Padre está sentado en el trono y versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. No sé si has visto, mientras yo estudiaba esto, veía que esta piedra de jaspe y cornalina me llamaba mucho la atención porque si tú la ves, si tú la buscas en Google, es una piedra preciosa, hermosa, muy valiosa, pero tiene una apariencia rojiza, pareciese que fuese un rojo carne y me llamó mucho la atención. Esta es una interpretación o algo que yo aprecio. Pareciera
que fuese como te digo, un trozo de carne, un rojo carne, y el hombre fue hecho a semejanza e imagen de Dios. Entonces, nunca nadie ha visto a Dios, pero Juan decía que el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de este diamante rojizo, hermoso. Y ahora vemos que también aparece un arco iris. Y vamos a ver que aparece un arco iris, eso es una circunferencia vertical, pero también vemos que hay una circunferencia horizontal con 24 ancianos que están sentados alrededor del trono. Esto está en el versículo 4 y es interesante, hay mucho que hablar de eso, cómo Dios obra con su Espíritu Santo de forma vertical y de forma horizontal, pero no nos vamos a meter en eso. Y dice el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Quiero aclararte, amado hermano y hermana, que la mejor forma de interpretar Apocalipsis es con la Biblia misma. Junto con amigos hemos estado profundizando, estudiando en esto y no queremos interpretaciones personales. Yo puedo inventarme muchas cosas de Apocalipsis, cualquiera puede decir, a mí me parece esto, pareciese esto, pero la mejor forma de interpretar toda la Biblia es con la Biblia misma. Y vamos a ver aquí detalles en referencia al Espíritu Santo que los respaldamos con la Biblia misma, pero no vamos a hacer ningún invento, no vamos a decir, yo creo que es esto, no, no podemos hacer eso, porque Apocalipsis está abierto a que la gente se pueda imaginar cualquier tipo de cosas y podríamos sacar un sinfín de disparates, pero tenemos que interpretarlo con la Biblia misma. Y el versículo 4 dice que hay 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. La Biblia, amado hermano y hermana, no dice quiénes son estos ancianos. No podemos decir son fulano, son mengano, creo que son estos, de ninguna manera. Lo único que podríamos referenciar es que esto es una representación del sacerdocio celestial, aquella adoración perfecta. En Primera de Crónicas 24 vemos que David, el rey David, organizó a los sacerdotes de las tribus en 24 órdenes para el servicio del templo. Si tú lees la historia en Primera de Crónicas 24, ves que David escogió a 2 de cada tribu para dirigir un sacerdocio y adoración aquí en la tierra. Yo estoy muy seguro y muchos estudiosos de que David fue alguien que de alguna forma pudo ver el escenario celestial. Cuando David restaura la adoración en Israel, él pone el arca en un lugar público de la nación de Israel para que la gente se reúna alrededor de ella a presentar sacrificio de adoración al Señor. Pero es bien interesante porque David pone el arca alrededor de ella, se ponen 4 músicos, él junto con aquellos grandes músicos, Gemán, Asaf y Jedutún, y alrededor de ellos, estos 24 líderes de la tribu de Israel y el pueblo alrededor del arca para presentar aquella adoración al Señor y hacer en la tierra como en el cielo. Entonces, muchos estudiosos han acordado que David pudo ver esa adoración celestial 1000 años antes de Cristo. David pudo ver el Apocalipsis 4 porque pudo ver lo mismo que Juan vio, que vio Ezequiel. Si tú lees Ezequiel 1 y 2, ya lo vamos a ver. Ezequiel pudo ver lo mismo que Juan estaba viendo, aquellos seres con ojos, estos ángeles, estos serafines, etcétera, etcétera. Entonces, eso es maravilloso, pero en referencia a los 24 tronos y 24 ancianos que están alrededor del trono del Padre, no sabemos quiénes son, no vamos a decir son fulano y mengano, lo único que podemos tener es que es una representación al sacerdocio celestial, aquella adoración perfecta, y es lo único que sabemos. Quizás fueron algunos personajes en la historia que dieron sus vidas, que fueron dignos de estar ahí porque ellos están vestidos de ropas blancas, están con coronas en sus cabezas y eso es honra. Ellos recibieron honra y merecieron, fueron dignos de estar ahí junto
a la presencia del Padre. El versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, aquí en el versículo 5 y 6 aparecen en escena varios elementos. Aparecen 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y también dice que aparece un mar de vidrio semejante al cristal. Y como te digo, no hay nada mejor para interpretar esto que la Biblia misma. Truenos, relámpagos y voces. Este es el mismo escenario que Moisés vivió en Éxodo 19, cuando Dios descendió al monte Sinaí. Dice la Biblia que el monte humeaba, el monte tenía truenos, tenía todo este esplendor, toda esta manifestación de la potencia de Dios. Dios hizo esa manifestación años atrás en la antigüedad porque quería mostrar su gloria y estaba a punto de dictarle las leyes al pueblo de Israel, a Moisés específicamente. Ahora, aquí en Apocalipsis 4 lo que estamos viendo es que Dios está a punto de soltar juicios para la humanidad, para la era eterna, porque el tiempo se está terminando, el plazo se está acabando, y en aquel entonces era porque Dios que iba a manifestar sus leyes, y en el fin de los tiempos Dios va a enjuiciar el que la gente haya faltado a Cristo y haya faltado a la ley de Dios. La ley de Dios es santa, la ley de Dios no está excluida. Hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo, pero faltar a las leyes de Dios siempre ha sido algo muy delicado. Era la manifestación que se mostró en el Éxodo cuando Dios descendió en Sinaí. En aquel entonces Dios estaba manifestando su potencia y majestad porque iba a dictaminar sus leyes. En este caso de Apocalipsis 4, Dios estaría a punto de revelar sus juicios porque habían faltado a Cristo y a su ley. Juan está viendo todo el escenario, ve el trono, ve a Dios en el trono, ve 24 ancianos alrededor de él y ve 7 lámparas de fuego. Como te digo, tanto las lámparas como el mar de vidrio, como el cristal, es una referencia al Espíritu Santo, y aquí te explico los detalles. Igual, en el tabernáculo antiguo teníamos este candelabro con 7 brazos que representaba luz, y el reino de nuestro Padre es un reino de luz. 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios representa luz. Acuérdate que el número 7 se repite mucho en Apocalipsis y en toda la Biblia, y el 7 simboliza perfección, plenitud, algo que está completo, pero también la diversidad del espíritu. En Apocalipsis 1:4 aprendimos que delante del trono están los 7 espíritus de Dios, y esa es una referencia al Espíritu Santo. El reino de nuestro Padre es un reino de luz. Él está en la gloria misma del Espíritu Santo frente al trono del Padre. El Espíritu Santo, amado hermano y hermana, es glorioso, no está en tercer lugar. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, y tanto el Padre como Jesucristo en Apocalipsis 1, en su revelación, Él se muestra todo lo que vemos de Jesucristo con todas sus características: ojos de fuego, rostro que brilla más del sol, cabellos blancos, un cinto de oro, etcétera. Todo eso es Jesucristo glorificado, es Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Tanto Jesucristo como el Padre están llenos del Espíritu Santo y están en unidad con el Espíritu Santo. Y todas esas referencias las puedes ver en Apocalipsis 1:4, Zacarías 4, Isaías 11:2. El mar de vidrio también tiene una referencia en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 7:23 al 25 vemos que nuevamente Salomón había construido un lavacro muy grande. De hecho, lo llamaban el mar. Ahí lo puedes leer en Primera de Reyes 7:23 al 26. Lo llamaban el mar, y los sacerdotes lo usaban para poder ser limpiados y purificados. Era un acto que representaba regeneración y renovación por medio de ser lavado. Entonces, nuevamente, este mar en Apocalipsis es una referencia a la acción que produce el Espíritu Santo. Mira lo que dice
la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano y hermana, lo que vemos en el versículo 5 y 6 de las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, y este mar de vidrio semejante al cristal, son referencias claras al Espíritu Santo, iluminación y regeneración frente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso lo puedes leer en Hebreos 4:16. Vamos a ir avanzando y terminando porque el capítulo termina con una adoración exuberante al Padre. Habían también entonces 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, el trono es el epicentro de la existencia de todas las cosas. Desde ahí todas las cosas son creadas, la humanidad, el plan perfecto de Dios, aunque mucha gente esté diciendo locuras de no entendemos por qué pasa esto en las naciones, por qué pasa esto con las guerras. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un plan, amado hermano y hermana, y por eso he invitado insistentemente a muchos amigos, cristianos, no cristianos, entremos en el estudio Apocalipsis. La Biblia nos muestra el por qué y para qué de todas las cosas. Y vemos esta adoración exuberante dirigida por todos estos seres vivientes. Lo único que sabemos de estos seres vivientes es que son serafines, seres con 6 alas, que los pudo ver Isaías en el capítulo 6, que los pudo ver Ezequiel en el capítulo 1 y 2, pero más allá de eso, de que tiene rostro de león, rostro uno como apariencia de águila, no sabemos el porqué de ellos. Lo único que sabemos es que son seres que nuestra mente no puede imaginar cómo son. Son seres vivientes. Los 24 ancianos quizás fueron personas, como te decía, que fueron dignos de estar ahí, pero tanto los 24 ancianos como estos 4 seres vivientes, la Biblia no nos da detalles de por qué podrían tener esto, por qué tiene un rostro como de león, por qué tiene un rostro como de becerro, como de águila, etcétera. Son seres que están ahí creados para adorar y ministrar al Señor. Y dice que estos seres son cautivados por la belleza de Abba Padre, por la belleza de Cristo, y se postran a decir: Santo, santo, santo. Lo hemos hablado, la palabra santo es kadosh, es apartado. Dios está en otra categoría. Dios está en otra categoría de santidad. Él no es hombre para mentir, no es hombre para cometer errores, pero aunque Él está en esa santidad, Él también está pendiente de nosotros y no hay nadie como Él. Voy a terminar con esto. La adoración de los hijos y la adoración de todo ser viviente es una respuesta cuando contemplamos la belleza de Jesucristo. Tú y yo vamos a detonar una adoración genuina cuando contemplamos la hermosura de Jesucristo. Entonces, amado hermano y hermana, este es el capítulo 4, el ambiente donde Dios habita. Ok, vamos a continuar con el capítulo 5 el otro sábado. Vamos a ver cómo el Padre va a entregar el plan del fin de los tiempos al Cordero. Puedes irlo leyendo para que te familiarice. Gracias, bendiciones, nos vemos el siguiente sábado.